El pasado domingo conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI y para celebrarlo son muchas las entidades que durante toda esta semana están celebrando, eso sí, de forma telemática, muchas actividades de carácter lúdico pero también reivindicativo, porque no debemos olvidar que en pleno siglo XXI sigue habiendo muchos lugares en los que por pertenecer a este colectivo pues está penado con cárcel e incluso con la muerte. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes. El otro día, con motivo de esta conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, escribiste un artículo de opinión en el que decías que lo que no se ve no existe. Es decir, que consideras que a día de hoy en una ciudad como Guadalajara sigue siendo necesario hacer visible, ¿no?, nuestra diversidad. A ver, es un principio básico que es a lo largo del mundo. Por mucho que haya determinados tipos de leyes, y eso hay que admitir que España es un país en materia de diversidad afectivo-sexual y de identidad, es un país muy avanzado a niveles de leyes. Luego, al fin y al cabo, también está qué reacción hay social respecto a los diferentes colectivos o si esa igualdad es una igualdad, al fin y al cabo, luego efectiva, ¿no? Eh, Decimos que lo que no se ve no existe. Si no normalizamos determinadas situaciones que mucha gente todavía tiene miedo a normalizar y a visibilizar, pues entonces esas personas desaparecen a la hora de decisiones que puedan tener diferentes organismos, colectivos o diferentes empresas. Un ejemplo, pues ponerte muy claro, la gente todavía no se siente cómoda viendo a dos mujeres o dos hombres de la mano por la calle o en un momento que no tiene por qué ser algo público, pero igual que pasa con una pareja heterosexual de un hombre y una mujer, puede haber una muestra de afecto en la calle, sobre todo a lo mejor de gente joven, pero sigue siendo incómodo cuando lo ven a lo mejor de dos mujeres o de dos hombres, ¿no? Eso es un efecto de que la falta de normalización, la falta de visibilidad hace que esas casuísticas pasen al olvido, porque al fin y al cabo lo normativo, que es lo generalizado o mayoritario, que nunca hay que llamarlo normal, sino que simplemente es lo mayoritario, es lo que la gente está acostumbrado. Y todo lo demás choca y eso genera una reacción pues opuesta, por así decirlo. Es decir, que debemos seguir reafirmando esos derechos que ya, por suerte, aquí en España hemos conquistado, ¿no? Claro, al fin y al cabo todavía hay muchas personas, si os dais cuenta, la normalización. Una persona no tiene que estar continuamente dando explicaciones a lo largo a lo que es alrededor de su vida, ¿no? Por ejemplo, sigue estando estipulado que cuando va una persona a hacer un trámite administrativo, siempre, en lugar de preguntársele por su pareja, ¿no? Si fueras tú misma, la tónica habitual sería que si ven que llevas una alianza, te preguntarían por tu marido, pero no te preguntarían por tu pareja. Entonces, claro, tú ya tendrías que estar con la situación de, no, mire usted, es que yo lo que tengo es una esposa, ¿no? Algo que ya está tan claro desde hace 15 años, que pues esta semana ha sido el 15 aniversario, ¿no?, del matrimonio igualitario, todavía la gente sigue interrelacionando que matrimonio directamente es la figura de un hombre y una mujer casándose, ¿no? Entonces, esos son muchos ejemplos de casuísticas que ocurren, de que no existe una normalización, que puede haber gente que diga, no, yo no tengo ningún problema con las personas homosexuales o bisexuales o las personas trans, pero que lo hagan en su casa, ¿no? A mí eso al fin y al cabo lo que estás haciendo es que tú quieres una invisibilización. Si tú no ves mal que haya una pareja adolescente de un chico y una chica, sin hacer nada escandaloso, me refiero, dando de paseo de la mano de la calle, o una pareja con sus niños, pero luego vas a romperte el cuello girándote la cabeza cuando veas pues una pareja de mujeres lesbianas con sus niños y niñas, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Hay que normalizar situaciones. Luego muchas veces la gente, pues en los conceptos del Día del Orgullo, ¿por qué existe un Día del Orgullo? Pues un Día del Orgullo LGTBI es muy sencillo. O sea, durante todo el año una persona no LGTBI no tiene problemas de discriminación por ello. La gente puede pensar, no, si esto es un país lleno de derechos, pero sigue habiendo jóvenes adolescentes que les insultan, que les pegan, que les dejan por el hecho de ser diferentes. Eso es algo, una tónica habitual, o discriminaciones laborales. Eso te iba a decir que, aunque como comentábamos al principio, en España somos un país pionero en la legalización, ¿no?, del matrimonio, por ejemplo, homosexual, es verdad que el número, ¿no?, de agresiones homófobas, incluso en el uso del lenguaje un poco peyorativo, pues sigue siendo, ¿no? Probablemente es más habitual de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Como dices tú, pues sigue habiendo esas agresiones, sobre todo a lo mejor entre la gente joven.
Sí, por ejemplo, la problemática es que, por ejemplo, en zonas como Guadalajara o Castilla-La Mancha no existe cultura estadística de denunciar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que tienen realizados observatorios desde hace mucho tiempo, a manos también de colectivos y diferentes protocolos que regulan y hacen campañas realmente para que se haga esa denuncia, ¿no?, de esos ataques de delitos de odio. Hablamos de centenares de denuncias y que están certificadas de que han ocurrido realmente con partes de lesiones. La gente tiene que entender que existe una discriminación real. Y por mucho que haya, como decimos, una igualdad real, no hay una igualdad efectiva. Sigue habiendo, con todo el respeto a la audiencia, sigue habiendo chistes de maricones, chistes de mariquitas, chistes de bolleras. Es algo que al fin y al cabo sigue muy metido dentro de nuestra cultura, es algo cultural. Como digo en mi artículo de opinión, ha habido mucha falta de referentes en la historia, incluso del cine. Las personas homosexuales eran personas que con un perfil cómico, o en muchas series de televisión ocurrió también, de los años 90 o del 2000, todas las series Will y Grace o otro tipo de series en las que sean personas LGTB, todo era con un perfil cómico o con un perfil depravado, ¿no? Como pueda ser El silencio de los corderos, o eran perfiles relacionados con la pandemia que hubo del VIH. Todo era con una connotación negativa o cómica. Y no ha sido hasta inicios del 2000 cuando empezaron a surgir ya referentes televisivos o de la cultura que mostraban una visibilidad. Porque cuando una persona no se ve reflejada en la realidad cultural o en la realidad política, no ve reflejada su realidad, considera que su realidad no existe. Eso es una casuística, pasaría como el caso de las mujeres. Si no hubiera ninguna mujer político, ¿qué ocurriría, ¿no? O sea, ves como que existe una especie de techo en el que no vas a llegar y solo ves la parte de la discriminación. Yo creo que es algo muy, muy positivo visibilizar las cosas como son y no pensar que para defender una causa tienes que ser la causa. Yo para defender los derechos de los animales no tengo que ser un animal, ¿no? O para defender los derechos de las mujeres no tengo que ser una mujer. Entonces, para defender los derechos humanos de diversidad afectivo-sexual o de identidad, no hace falta que la persona sea del colectivo LGTBI, porque mientras los derechos humanos de todas las personas no estén asegurados, no están asegurados los de ninguna persona. Eso es el concepto que tiene que tener la gente. Ignacio, el pasado viernes el Ayuntamiento emitió una declaración institucional, ¿no?, con este apoyo a la visibilización de este colectivo y bueno, se colgó esta pancarta desde el balcón consistorial, ¿no?, que rezaba precisamente este lema, ¿no?, de Guadalajara orgullosa de su diversidad. Sin embargo, ha sido un gesto que no ha sentado muy bien a todo el mundo. De hecho, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde de Guadalajara, aludiendo a esa sentencia que emitía, creo que hace poco más de un mes, el Tribunal Supremo, sí, ahora me bailaba un poco qué tribunal era, no, pues de que prohibía, ¿no?, colgar banderas no oficiales en los balcones. No sé qué recorrido puede tener esta denuncia. Ninguno. O sea, os voy a explicar un poco cómo son los antecedentes. Llevaba en cola hace años una sentencia por Canarias, por una bandera que hay, una especie de bandera nacionalista canaria, territorial, que en su día querían ponerlas en mástiles. Entonces, esta sentencia del Supremo estaba enfocada a banderas no oficiales que no podían ir en edificios públicos ni en espacios públicos impuestos por una administración, ¿no? Entonces, claro, surgió la duda de qué ocurría con las banderas arcoíris. Aunque ahora explicaré que no tiene ningún tipo de recorrido esa sentencia con las banderas arcoíris, por así decir, tomé la decisión de que lo mejor sería, si no, una pancarta, porque de todas no habría ningún problema. De hecho, lo curioso es que esta denuncia se hace indicando de que hay puesto una bandera cuando en ningún momento hay puesto ni siquiera algo tipo bandera o de tela, sino que es una pancarta igual que si se hace un día de reciclaje o cuando se cuelgan los pendones de las peñas en el pregón de ferias, ¿no? Y todos los grupos políticos, cuando se cuelgan pendones de peñas, pues están perfectamente en el balcón de plenos y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, el juez Justi, Alcalá de Henares, esta misma asociación denunció al alcalde de Alcalá de Henares y el juez Justi, que no es precisamente un juez muy progresista, por así decir, pues ha desestimado la denuncia,
porque incluso siendo de tela alargada, dice que no es el concepto oficial de una bandera. Las banderas son conceptos, representan a zonas territoriales, y esto, al fin y al cabo, aunque popularmente lo podamos llamar bandera, no es una bandera, es un pendón. Igual que antiguamente siempre se han colgado pendones de las fachadas de ayuntamiento, pancartas en los días festivos, mantones de Manila antiguamente. Entonces indica que sobre todo el defensor del pueblo también indicó que cualquier elemento o símbolo que represente conceptos dentro de nuestra Constitución, como es la igualdad de derechos, en ningún momento se vería dentro de esta situación. Yo creo que alguien avisó a la Asociación de Abogados Cristianos, a esta asociación en concreto, e hicieron la denuncia diciéndoles que habían puesto bandera, y mandaron una denuncia diciendo que había puesto una bandera y no había ni bandera ni pendón, o sea, lo que había era una pancarta. No llegará a ningún lugar. Y también quiero aquí reflejar que la diversidad afectivo-sexual no es incompatible con la fe o la religión o el credo de ninguna persona. Que coincida que es la Asociación de Abogados Cristianos no quiere decir que esto sea un enfrentamiento entre religión y la diversidad de las personas. Porque de hecho hay muchas entidades LGTB que son incluso de personas cristianas LGTB y que incluso que lo que quieren promover es pues que haya esa conciliación, esa concordancia de que la fe de una persona es independiente con su realidad. Pues precisamente, Ignacio, por todo esto que nos has contado, creo que, al igual que tú, pienso, ¿no?, que sigue siendo necesario reivindicar este día del orgullo LGTBI, sobre todo porque, como decías, las libertades no son eternas, ¿no? Hay que cuidarlas, y también por todas aquellas personas, ¿no?, que se quedaron en el camino luchando por los derechos que hoy hemos conquistado, porque además me gustaría terminar esta entrevista dando un dato, y es que 67 Estados miembros de la ONU aún criminalizan el amor y las relaciones homosexuales, y en 10 de estos países la pena impuesta varía entre los 10 años de prisión y la pena de muerte. Así que yo creo que estos datos creo que hacen visible, ¿no?, pues que tengamos que seguir luchando por amar en libertad. Ignacio, muchas gracias por atendernos y a seguir cuidándose mucho, que todavía hay que tener mucha precaución. Que se cuide toda la ciudadanía de Guadalajara. Un saludo y muchas gracias. Buen día. Igualmente.